Seguimos en nuestra SJ Live Night, estamos contentos por tenerte aquí. Si por cualquier motivo no compartiste todavía el link con otros amigos, yo te pido que puedas hacerlo. Esto está demasiado bueno y este bloque que vamos a tener va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Yo creo que Dios va a hablar a través de todo lo que vamos a estar hablando aquí y hemos invitado a unos cuantos amigos para que nos puedan acompañar en este bloque. Estamos en un tema que realmente nos hace partícipes a todos como iglesia, que es las injusticias sociales y nuestro rol como hijos de Dios en todo esto. Yo creo que tu vida puede marcar la diferencia en tu barrio, en tu ciudad, en lo que vos estás haciendo hoy día, y así mismo como hijos de Dios nosotros podemos marcar una gran diferencia. Y les saludo a Miguel, Luis, Pablo, estoy contento de que puedan esta noche compartir con nosotros. Damos gracias a Dios por su vida. Yo sé que ustedes son personas que van a hablarnos a través de lo que Dios puso en su corazón para que esta noche podamos ser bendecidos a través de lo que vamos a conversar. No se sientan nerviosos, sino que quédense tranquilos. Esto es una conversación entre amigos, entre socios, entre cuates. ¿Y cómo están? Ya sé que hay montones de cosas para decir acerca de las injusticias sociales. Hay muchas ramas por las cuales nos podemos ir, pero me gustaría escuchar un poquito para introducir estos minutos. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué ustedes creen acerca de esto? Y vamos a ir conversando en torno a lo que vamos generando aquí en esta conversación. Abro el micrófono, no tengan miedo, no tengan miedo. Por favor, Miguel. Le damos el honor de empezar. Bueno, hablando de injusticia social, y ya que estamos tratando de dar un énfasis bíblico, ¿verdad? La desigualdad o los problemas sociales, hay que entender un poco el origen también, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia nos habla que todo tiene su origen en el pecado del hombre, ¿verdad? El hombre alejado de Dios, ¿verdad? De eso habla la Biblia. Ahí empezó todo y es el origen de todo, ¿verdad? Cómo se fue propagando después, cómo se fue desarrollando y cada vez más injusticia social. Bueno, temo que es muy amplio, ¿verdad? Claro. Pero sí enfatizar un poco el origen de la injusticia. O sea, es el pecado del hombre, es la arrogancia del hombre alejado de Dios y que siempre está dispuesto a someter a su prójimo, quizá para su propio beneficio o para... Esa es nuestra tendencia, ¿verdad? Sí, siguiendo con lo que Miguel dice, sabemos que Dios es justo, entonces el tema es injusticia social, ¿verdad? Y el hombre se aleja de Dios, entonces ya se aleja también de la justicia de Dios y empieza a practicar las injusticias. Y como que somos seres sociales, esa injusticia afecta a gente de la sociedad, ¿verdad? A mucha gente de la sociedad, afecta muchas veces a gente cercana a nosotros y generalmente esa injusticia se ve más reflejado a gente que son más propensos, ¿verdad? Que son más indefensos, ¿verdad? Aquellas Vulnerables. Vulnerables, ese es el término que estaba por decir. La gente vulnerable, y nosotros como iglesia entonces tenemos también un rol importante. Me refiero al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A un grupo de personas, como también a mí, refiriéndome a mí personalmente, ¿verdad? Yo tengo el rol de ver, de velar y de proclamar justicia, ¿verdad? A mí me llama la atención que Dios siempre tiene un modelo de todo, ¿verdad? Dios tenía un modelo de familia, tenía un modelo de vida, un modelo de desarrollo para cada uno de nosotros. Y el modelo del sistema de gobierno que Dios tenía en el Antiguo Testamento era por medio de los jueces. De hecho, el pueblo de Israel inicia su vida como nación gobernado por jueces. Ese era el sistema, ¿verdad? Después nomás se hicieron de los locos ahí los muchachos y querían rey ya, ¿verdad? Claro. Porque siempre querían copiar el sistema, digamos, en el que el mundo se desarrollaba, ¿verdad? En donde había alguien que tenía poder absoluto por encima de aquellos a quienes gobernaba, que ese era el rey, ¿verdad? En cuestión. Ya entró luego la idea de Saúl como primer rey y él cometió demasiadas injusticias y Dios le descarta, ¿verdad? Como su aliado para poder llevar al frente del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí entra un hombre
que Dios, la palabra de Dios mismo lo describe como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la forma que Dios tiene de gobernar, porque la justicia tiene mucho que ver con el gobierno, ¿verdad? Entonces la manera de gobernar es en base a estar conectado con Dios. Y todos los que le conocemos a David sabemos que era un tipo que él tenía esa capacidad de arrepentirse, de sentir tanta pena por aquello que hizo mal. Y eso era lo que realmente captaba el corazón de Dios, ¿verdad? No su perfección a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que como iglesia hoy, una de las grandes cosas que tenemos que analizar es si tenemos realmente la capacidad de arrepentirnos lo que hicimos mal como iglesia, ¿verdad? Cómo nos hemos enfrentado a distintos problemas sociales como la pobreza, como las desigualdades económicas, como la situación a veces de la mujer, ¿verdad? Hoy en día que sufre violencia, o de los niños que son violentados en sus derechos, ¿verdad? O sea, cómo actúa la iglesia en base a esas injusticias, ¿verdad? Actúa con una autoridad netamente bíblica, de conocimiento me refiero, o actúa con esa compasión que Jesús tuvo cuando se paró ahí en un monte y miró Jerusalén y dice, tuvo compasión, dice, ¿verdad? De esa multitud, de la gente del país y de cómo estaba yendo a pique esa nación, la cual él mismo en su corazón había nacido, ¿verdad? La idea de una nación como Israel y ver que tanto se había corrompido como estaba diciendo Luis recién, por haberse metido en el pecado, por haberse alejado de Dios, por haberle dado la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema de la injusticia social comienza con la idea que Dios tiene un plan para nosotros y nosotros creemos que nuestros planes son mejores. Claro. A partir de ahí arranca, digamos, desde mi punto de vista, la injusticia, primero luego con Dios. Porque es injusto que Dios te dé la fórmula para hacer bien las cosas y vos teniendo la posibilidad de usar esa fórmula decías, no, yo tengo la mía. Eso ya, a partir de ahí empieza la primera injusticia Claro. para mí, ¿verdad? Y eso se traduce y repercute netamente en la gente. Sí, es interesante lo que vos estás diciendo, Pablo. Yo creo que es totalmente así. Si miramos en el Antiguo Testamento, miramos la vida de los gobernantes o de los reyes, nosotros nos vamos a ver cuando había un rey justo, el pueblo prosperaba, el pueblo crecía, el pueblo avanzaba en muchas formas. Pero cuando el rey o el gobernante era injusto, era todo lo contrario. Y interesante ver el capítulo cómo termina la descendencia de cómo fue cuando un rey era injusto, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia hoy en día tiene que cumplir ese rol. Preguntándoles aquí en el país, centrándonos en lo que está pasando aquí, cómo ustedes ven, cómo ustedes... no vamos a referenciar un sistema que está ahora en nuestro país, pero cómo ustedes están viendo aquí en nuestro país, cómo está en esta época y en esta temporada de COVID, de coronavirus, de una pandemia mundial, cómo nosotros estamos recibiendo esa ayuda social, por un lado, y también por el otro lado, como Pablo decía, de parte de la iglesia, ¿verdad? Que si realmente nosotros estamos cumpliendo ese rol como hijos de Dios y también como iglesia. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que lo que estás diciendo, ¿verdad? Estamos en una época difícil en donde la dificultad afecta mundialmente, no solo acá en nuestro país. Y como iglesia, yo creo que estamos llamados a brillar, a velar por los más necesitados, sin descuidar a otra gente, ¿verdad? Porque quieras o no, todos estamos siendo afectados por esta situación. Alguna gente dice a la pinta, en tal barrio hay más necesidad. Y muchas veces no es así. Necesitamos, ¿verdad?, tener la sabiduría que viene de Dios y mirar dónde hay una persona que necesita y ahí empezar a actuar, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a actuar en favor de la persona, a favor de la persona, porque Cristo nos llama a amar a la persona. ¿Quién es la persona? Nuestro prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo. Entonces, estamos llamados a ayudar a alguien cerca nuestro. Yo creo que como iglesia no podemos cerrar los ojos, ver las necesidades, no solo físicas o materiales, sino también espirituales. Porque somos seres integrales, ¿verdad? Cuerpo,
alma, espíritu. Nosotros como iglesia estamos, no solamente estamos para llenar un área, tenemos que tratar integralmente y tratar de ayudar integralmente, como Jesús hizo, ¿verdad? Jesús trató todas las áreas de las personas. Y nosotros entonces estamos llamados, y como cuerpo de Cristo, vamos a hablar acá, zona Coronel Bogado, creo que estamos apoyando, veo gente que se unen y que están ayudando a la gente, ¿verdad? Yo veo que, por ejemplo, estamos levantándonos en contra de ¿qué es la injusticia social, por ejemplo? La pobreza. La pobreza, ¿qué acarrea? Hambre. ¿Qué acarrea? Violencia. ¿Qué acarrea? Falta de educación. Esos son injusticias. Y como iglesia, veo que hay hermanos que se están levantando para ayudar en las ollas populares. Hay hermanos que se están levantando para contener emocionalmente a alguien que está teniendo temor ante la enfermedad y que está teniendo luchas en su hogar porque le falta comida. Entonces, esas son áreas que la iglesia tiene que cuidar sin descuidar la parte espiritual, ¿verdad? Es hacer un poco Sí. prácticas las cosas, ¿verdad? Es hacer un poco, y creo que las iglesias, hablando un poco acá como departamento, de cierta forma actuaron muy rápido y bien en todo este tiempo, como vos bien lo nombraste, ¿verdad? En este tiempo difícil. Y eso es un acto de justicia social que realmente ayudó a muchas personas, ¿verdad? No sé qué dicen Miguel, Pablo, al respecto acerca de lo que estamos planteando aquí en este tiempo y ver como país también, ¿verdad? Creo que recibimos mucho de parte también del Estado, del gobierno, y tenemos que ser buenos administradores también a la hora de cuidar lo que se nos da y también a los más necesitados. Como decía Pablo, y bueno, como dije al principio, ¿verdad? Que el origen de tantos problemas sociales que hay, sabemos que tiene ese origen, como dijo Pablo, ¿verdad? De vivir conforme a nuestros principios, la forma que nosotros queremos vivir según nuestra propia regla, ¿verdad? Pero no podemos sencillamente como iglesia, creo que la idea acá es qué nosotros como iglesia podemos hacer, como actores de cambio en la sociedad, ¿verdad? Y a mí siempre me interesa ver cómo la iglesia primitiva actuó. Es más, la ley mosaica en el Antiguo Testamento identificaba a grupos de personas y estaba bien estipulado en la ley cómo se tenía que cuidar a ese grupo de personas. Y en ese grupo figuraba los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Eran grupos vulnerables y estaba estipulado cómo. O sea que vemos que la ley mosaica venía ya tratando de resolver esos dramas sociales, problemas sociales que había. En el Nuevo Testamento, es impresionante, en Hechos, capítulo 6, ya se habla de un conflicto que hubo por la repartición de los víveres en la iglesia de Jerusalén. Bueno, era un conflicto que se resolvió nombrando. Si fuera en nuestra época podríamos hablar de un departamento de acción social, pero la iglesia de Jerusalén apenas se formó, ya tenía un departamento y especialmente se encargaba de ayudar a las viudas. De hecho, los 7 diáconos nacen con la necesidad de servir, ¿verdad? Y te das cuenta la cantidad de ayuda que había para nombrar 7 personas para que haya una buena distribución. Pero ellos fueron específicos, identificaron a ese grupo vulnerable. En este caso eran las viudas. Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo estaba trabajando en Éfeso, le habló de cómo tiene que distribuir esa ayuda entre las viudas. O sea que, ¿a qué voy con esto? Vemos la iglesia desde el inicio, de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana siempre estuvo involucrado y nunca descuidó la parte social. Y vemos que en toda la historia de nuestra era, la iglesia estuvo siempre involucrada en la parte de educación, en la parte social, en salud. Se hizo mucho y yo creo que es el espíritu a lo cual Santiago se refiere, de fe con obras, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir en esa misma visión. Ahora, tenemos que entender que como iglesia no solamente estamos apuntando a resolver ciertos problemas sociales, porque la iglesia tiene un mensaje, un evangelio, no solamente para un grupo social. Tenemos un evangelio que es para toda la humanidad. Sí. Y Jesús a eso apuntó.
O sea que Wow. al tiempo que nosotros estamos llevando este evangelio, que Juan habló, Jesús habló y los apóstoles dijeron arrepentidos. ¿A quién iba ese mensaje? A toda la todos. humanidad. Pablo decía en Gálatas, escribió una carta a los Gálatas y le dijo, estaba hablando de cómo él recibió el llamado y eso, y en una parte en su carta le dice a los Gálatas, mira, cuando yo estuve en Jerusalén, los apóstoles, en ese caso Pedro y eso, dice que le pasó la mano Pedro y le dijo, aceptamos, andando más a trabajar, y dice que Pedro y los apóstoles le dijo algo, le dijo, lo único que te pedimos, no descuides a los necesitados. Y Pablo dice, es cosa que traté de hacer siempre. Pero Pablo está diciendo, mi misión principal es llevar el evangelio, pero también tenemos que hacer obras sociales. Podríamos usar ese término más sencillo, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando en esa conversación que tuvieron después de que Pedro le negó a Jesús, ¿verdad? 3 veces y Jesús le restaura después con las preguntas, ¿verdad? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y con cada respuesta le decía, pastoreale a mi gente, o sea, apacentale a las ovejas. Y el punto, yo pienso que el punto central de pastorear a la gente, porque esto va enfocado a líderes. O sea, nosotros trabajamos con personas, pastoreamos personas. Y las personas no vienen solamente con necesidades físicas. De hecho, probablemente la iglesia sea el centro de ayuda más integral que existe, porque nosotros cuando hay personas con problemas económicos en nuestra comunidad de fe, les ayudamos, pero sin dudar. No va a faltar un hermano que si le falta abrigo le va a dar, si le falta un poquito de comida le va a asistir. A veces yo digo, ¿verdad?, que la iglesia es una necesidad en esta sociedad. Nosotros somos necesarios, somos una causa necesaria. Por eso es que cuando vos mencionabas en la idea de la pandemia, yo siempre cuestioné y voy a seguir cuestionando, ¿verdad?, cuando en las fases se empezaban a habilitar y decían, bueno, vamos a ir a las necesidades esenciales. Y yo decía, bueno, no puede ser un supermercado más esencial que una consejería espiritual, que habían y hay hogares que están a punto de explotar, o hogares que ya explotaron, matrimonios que se quebraron porque no se pueden ya ni ver por una realidad de que o el marido perdió el trabajo, o la mujer perdió el trabajo, o tenían un proyecto familiar que se fue al mazo porque no podían continuar con esta situación que, como estaba diciendo Luis, no es una situación que nos toca a todo el mundo. Claro. Y la iglesia está ahí, con el mismo problema real. Nosotros no podemos congregarnos todavía por un decreto, ¿verdad? No tenemos todavía la posibilidad de sentarnos a seguir predicando como lo hemos hecho por milenios, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, la iglesia sigue siendo la respuesta a la gente que ya no tiene dónde acudir porque quizás el gobierno no le da la respuesta integral que necesita. Quizás el sistema de salud, según la propia OMS, la salud es el estado completo de bienestar físico, espiritual y emocional. Y vos te puedes ir a 20 psicólogos, a 20 médicos que te curen, pero si tu espíritu tiene hambre, solamente Cristo y por medio de la iglesia va a saciar esa necesidad tuya que tenés. Entonces, la iglesia es la tercera pata de un probablemente conjunto social en el cual nosotros somos un bien urgentemente necesario. Yo creo de que parte de las injusticias sociales que ocurren es porque la iglesia no está tomando el rol que le pertenece, o porque, como hablábamos hace rato, estamos cumpliendo roles que no nos corresponden. Y uno de esos roles que quizás no nos corresponden es abastecer necesidades que el Estado tiene que abastecer. Entonces, a veces nosotros como iglesia perdemos tiempo, digo, por una manera de decir, ¿verdad?, trabajando en otras áreas en vez de trabajar en el área esencial y la más importante, que es el área espiritual. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que la menor de todas las pobrezas es la pobreza económica. Porque, como dice un dicho, ¿verdad?, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque realmente vos podés tener riquezas desde el punto de vista económico o monetario, pero te puede faltar todo. Por no tener paz, por no tener amor, por no tener tranquilidad, por no poder dormir toda una noche entera. Entonces yo creo que ahí nosotros como líderes entramos. Porque estoy seguro que más de uno que nos está viendo acá tiene un amigo que ya probó de todo y no le funcionó y te llamó a vos, o me llamó a mí, o nos llamó a uno de nosotros, porque sabía que nosotros teníamos algo que los demás no tienen. ¿Y quién es ese? Ese es Cristo. Es Cristo.
estás ahí queriendo hablar, no sé si querés decir algo o... Soltá. Pero me gustaría unir dos cosas muy buenas que estuvimos mencionando. Y Pablo mencionó acerca de la iglesia es necesaria en este tiempo. Y Miguel mencionó acerca de que tenemos un evangelio que no solamente transforma una clase social, sino que es integral para todos. A partir de eso, ¿qué podemos dejar de desafío para todas las personas que nos están viendo? Yo sé que si nos seguimos hablando, vamos a seguir hablando aquí por 1 hora más y está muy interesante y les comprometo aquí en vivo que próximamente vamos a hacer otro conversatorio para seguir del tema porque hay muchísimas cosas para hablar. Pero a partir de esta última frase que dije, ¿qué ustedes creen que podemos nosotros hacerlo práctico o como iglesia responder o tener un entendimiento mayor a qué hacer en cuanto a todo este tema de las injusticias sociales? Te toca la más difícil, Luis. Antes que empiece, yo creo que justamente estos días me mencionaste una frase de un diputado irlandés, creo, Sí. o un filósofo irlandés, no sé bien, pero decía algo así como, para que el mal triunfe, la gente buena o las personas de bien tienen que quedarse callados, ¿verdad? Sí, este señor se llamaba Edmund Burke, es irlandés, o sea, fue irlandés. Dice, para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y otra frase de un conocido pastor, Martin Luther King, dice, no me preocupa el grito de los violentos o de los corruptos, ni de los deshonestos, ni de los que les falta la ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. O sea que nosotros como iglesia estamos llamados a hablar. Jesucristo caminaba por Jerusalén y hablaba. ¿Qué es lo que hablaba? La verdad. Él enseñaba la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Predicando la palabra del Señor como iglesia, estamos predicando justicia. Y si predicamos justicia, estamos ayudando a erradicar las injusticias. Pablo está diciendo, hay familias que se rompieron. ¿Por qué? Por causa de la injusticia, por causa del pecado. Por causa del pecado. Y nosotros estamos para luchar contra el pecado. El Espíritu Santo tiene el poder, pero ¿cómo obra el Espíritu Santo? A través de los cristianos. Claro. A través de los cristianos. Entonces estamos llamados a no quedarnos en silencio, sino a hablar, a proclamar las verdades y no callarnos, ¿verdad? Justamente en nuestro flyer que anunciábamos todo esto, se le ve a una chica que tiene los labios con cinta, ¿verdad? Que no puede decir las cosas, ¿verdad? Y creo que nosotros un rol importante como iglesia que vos estás mencionando es hablar, es hacer práctico lo que realmente nosotros creímos, ¿verdad? Ese amor inquebrantable que Cristo nos dio, que Jesús, conocemos todo lo que es el mensaje del Evangelio, que Jesús vino, murió por nosotros, nos dio una oportunidad para que nosotros podamos ser salvos y nos unió por siempre a Jesucristo, a partir de nuestra decisión por Él, ¿verdad? Entendiendo todo eso, creo que nosotros vamos a tener un rol mucho más significativo en todo lo que es ser un hijo de Dios. Y la premisa, creo que aquí como estamos hablando desde el principio, es hacer algo y no callar. Se nos va la hora, está calentito el tema. Quiero seguir aquí con ustedes, pero ¿alguien más que quiere decir algo? Dejar un desafío final y luego seguimos con nuestra hermosa noche. Yo quisiera cerrar lo mío diciendo que parte de la injusticia que existe en tu entorno, pues no vamos a hablar del mundo, ¿verdad? En tu barrio, en tu ambiente, es tanto culpa tuya como culpa de todos, ¿verdad? Porque creo que cada uno de nosotros, siendo jóvenes o siendo más adultos, ¿verdad? Somos responsables de la situación en la cual vivimos también. Creo que parte de la injusticia que hay, no sé si es culpa, pero deberíamos tomarla como un desafío nosotros también.
y Totalmente. usarla como quizás como un incentivo y tratar de alcanzar metas, ¿verdad? Que haya menos violencia, que haya menos pobreza, que haya menos agravio entre las clases sociales, entre las diferentes personas, ¿verdad? ¿Y cómo logramos eso? Y solamente con una ayuda de Dios en nuestras vidas, quizás con nuestra fuerza va a ser imposible, pero la gracia de Dios nos sustenta y nos ayuda. Amén. Para terminar, quería decir también de que Jesús estando en la tierra, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todas partes. Pero Jesús estando humanamente en la tierra, Él estaba donde Él estaba. ¿Se entiende? Sí. Estaba embogado, no estaba en Carmen. Entonces, donde vos estás, vos podés influenciar para hacer justicia. Es lo único que te puedo decir. Donde vos estés, procurá hacer justicia. Con tu presencia, con una palabra, con una acción, con algo. Pero tenés que influenciar en hacer justicia. Miguel. Bueno, sabemos que Jesús cuando estuvo en la tierra vivió y vio la injusticia que había, ¿verdad? Pero Él siempre dio el mensaje que el cambio permanente empieza de adentro para afuera. Siempre fue su énfasis y no vino solamente enfatizado a un grupo social. El mensaje que Él trajo es para toda la humanidad. Y la misma visión tuvo los apóstoles. Pablo decía, este mensaje tiene que llegar hasta el emperador, que se entendía en aquel tiempo que era la causa de toda la injusticia, pero no es que es para un grupo social. Sí, la iglesia a la par de que está llevando el evangelio, tiene que ir ayudando y ver de qué manera, como dice Pablo en Corintios. Pablo le dice, era muy práctico, él decía, no es que por ayudar a otros uno pase necesidad. Pablo está diciendo, a la medida que yo pueda, yo tengo que ser, hablando de necesidad quizá económica, bueno, a la medida que yo pueda ayudar a mi prójimo, a la medida que yo pueda estar ahí para ayudarlo a sobrellevar esa situación que le está tocando. Pero siempre el evangelio que Jesús trajo apunta al corazón, apuntaba siempre al corazón. Wow. Y Jesús habló en el Sermón del Monte, y con esto termino. Él decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en cuanto a la pobreza, como decía Pablo, no solamente lo económico, a Jesús le preocupaba mucho más la pobreza espiritual de la humanidad, porque es la causa de todos los males. Es tremendo lo que acabamos de escuchar. Ahí en los comentarios poner la mano, así que te gustó, poner los corazones. Yo sé que fue una palabra tremenda para nosotros, para que nosotros podamos movilizarnos y para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y creo que ese es el rol, ese es el desafío que nosotros estamos intentando transmitirte esta noche a vos. Ahí del otro lado, ahí estando con tu familia o estando con tus hermanos o estando solo, te queremos transmitir de que vos podés generar el cambio, vos podés ser protagonista de una transformación. No esperes que los demás hagan. Sí, los demás van a hacer a medida de sus posibilidades o no van a hacer. Pero vos, ¿qué estás haciendo al respecto? Seguimos aquí conectadísimos a nuestra noche, se vienen más cosas. Te pido que puedas estar compartiendo con tus amigos todo el link de esta transmisión, que llegue a todos tus contactos porque hay más para tu vida.